Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Claro. Bueno, vamos a un consejo de ferretería y pinturería Malvin Alto. Ferretería y pinturería Malvin Alto, sanitaria, herramientas, electricidad, línea completa de pinturas Belco. En Malvin Alto, asesoramiento personalizado. Es el momento para pintar. Vení a visitarnos. Ferretería y pinturería Malvin Alto, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Estacionamiento propio 2525 3030. Bueno, el típico planteo, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿usted a quién votaría? ¿A fulano, mengano o algo parecido, no? Vamos a un tape para ponernos un poco en tema, pero el tema de hoy son las encuestas y cuánto esto creen ustedes que influye en la decisión de las personas para las próximas elecciones. El próximo domingo, 30 de junio, serán las elecciones internas, con voto no obligatorio. Se trata de la quinta edición de este tipo de contienda que rige desde la reforma constitucional de 1996. Y esta vez hay verdadera competencia en los tres partidos que alguna vez alcanzaron la presidencia. El último relevamiento de la consultora Cifra con respecto a la intención de voto presentado este miércoles establece que el 50% de quienes votarán en la interna colorada elegirán a Ernesto Talvi. El 40% se inclina por Julio María Sanguinetti y un 3% por José Amorín. En la interna del Partido Nacional, la calle Pou continúa como líder con el 38%. Sartori se ubica en segundo lugar con un 26%. Larrañaga con el 18% y Antía con un 7%. Por otra parte, la última encuesta realizada por Factum en relación a la intención de voto dentro del Frente Amplio muestra que Daniel Martínez mantiene el liderazgo con el 47%, seguido por Carolina Cose con el 32%, Óscar Andrade con el 13% y en cuarto lugar, Mario Vergara con un 8%. ¿Las publicaciones de encuestas influyen en el ciudadano a la hora de elegir a quién votar? Bueno, qué pregunta. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Creen que condiciona, que esto puede llegar incluso a ser determinante en algún proceso electoral? Sin ninguna duda. ¿Sin ninguna duda que sí? Sí, sin ninguna duda son formadores de opinión. Pero está bien que sean formadores de opinión. Yo no lo veo mal, pero que impactan en el voto, sin ninguna duda. Y doblemente impactan en este tipo de elecciones que son de voto no obligatorio. Por algo muy simple. A nadie o a mucha gente no le divierte ni le hace gracia ir a votar en una interna que está resuelta. Digo, la gente va a votar cuando sabe que su voto hace la diferencia. Si a mí la encuesta me dice que un candidato tiene 90 y otro tiene 10%, y capaz que si hace un poquito de frío ni me levanto a votar. Ahora, si están ahí cabeza a cabeza en un empate técnico, quizá eso aliente a que la gente vote. Pero muchas de las ecuaciones de voto, claramente, ustedes lo ven con sus amigos y todo, se hacen en atención a la encuesta. Te dicen, bueno, yo voy a votar a tal porque no quiero que gane tal. ¿Y cómo sabe que va a ganar tal? Porque hay una encuesta un cúmulo de encuestas que les está diciendo algo. Históricamente, las encuestas siempre han estado muy cerca del resultado final. Pasa que capaz que somos muy injustos con los encuestadores a veces. Porque los encuestadores también tienen que adaptarse al cambio del mundo y a la evolución de las cosas, digo. No solamente en Uruguay las encuestas empiezan a tener problemas. Acuérdense ustedes del balotaje de Dilma Rousseff. Digo, era una elección muy importante y, sin embargo, la encuesta dio bastante lejos de la realidad. Antes una encuesta era algo tan simple como llamar a un número fijo a una casa y uno ya tenía más o menos muestreado todo lo que quería ver. Hoy tienen que trabajar con celulares, con redes sociales, con un montón de información que circula. El encuestador tiene que ver cómo logra... Schwarzenegger es interesante, dice que la encuesta es una suerte como de aproximación a la realidad, no una lectura o una medición. Es un intento de dar algo parecido. Pasa que a veces, como estamos acostumbrados a que den muy cerca de la realidad, les cobramos si de repente la medición no da
exacto lo que dijo la encuesta. Me parece un poco injusto. Psicológicamente, en realidad, a ver, lo único que alteraría la decisión de las personas, o sea, la influencia, o sea, qué es realmente lo que influye de las encuestas en la decisión de voto, sería el posicionamiento del candidato frente a otros candidatos. O sea, cómo la gente ve que ese candidato que está eligiendo está, diríamos, compitiendo en torno a los otros candidatos que compite. ¿En su propio partido? Sí, y fuera también. Exactamente. Y a su vez hay 7 criterios si te entiendo, psicológicos. Yo quiero hay 7 votar filtros por los que hay que ¿Se pasar imagina antes. su candidato compitiendo con otro? Exacto, exacto. El tema de la popularidad, diríamos, desde el punto de vista psicológico. Y después, a su vez, hay 7 criterios... No, ahí está, votar a ganador o alguien que... Hay 7 criterios que habría que pasar, que serían 7 filtros, ¿no? Para que la persona decida por ese candidato y no por otro, ¿no? ¿Verdad? Y también hay un análisis que se hace desde el punto de vista psicológico y social y sociológico, que acá el compañero lo debe manejar muy bien, que tiene que ver con el estudio de los medios de comunicación, cómo las redes sociales influyen en estas personas y cómo de alguna manera la propuesta del partido hace, diríamos, nido en la experiencia directa de la persona que va a elegir el voto. Pregunto, no se generaliza porque hay votantes y votantes. Hay gente que no se mueve del partido que vota nunca, o casi nunca. Bueno, hay 3 pase perfiles. lo que pase, en todo caso, bueno, en una interna competitiva puede cambiar porque como cambian los candidatos, ahí puede estar un poco más acotado. Habría 3 perfiles de votantes. Estaría el instintivo, el emocional y el racional. En realidad, el uruguayo en general es un votante racional. ¿Vos decís, sí? Elige en función de las propuestas que tienen más preparación, según lo que él interpreta, mayor preparación de parte de la propuesta que se está ofreciendo. Esto desde el punto de vista psicológico, claro. Pero es difícil y analizándolo desde mi disciplina. Es difícil explicar el ascenso de Sartori, por ejemplo, en esos términos, entonces. Bueno, habría que ver cómo funciona la población que vota Sartori. Claro, por eso lo que digo es que evidentemente no, el voto no se distribuye, los motivos del voto no se distribuyen de forma uniforme tampoco en toda la población. Claro. No, respecto sobre el papel de las encuestas, yo creo que lo que estaría bien es comparar, si se pudiera, si existen, no sé si existen estudios, a cómo funcionaba toda esta información previa a las elecciones antes de que existieran las encuestas. Está interesante. Lo que dice Schwarzenegger es justamente eso, de que antes las encuestas no son la realidad. El único dato que vos podrías obtener 100% seguro y ni siquiera es hacer un censo. Nadie está en condiciones de pagar un censo delante de cada elección, que además tendrías que suponer que todos te van a decir realmente la verdad ante la pregunta de qué van a votar, ¿no? Lo que hacen las encuestas es como bien dice Schwarzenegger, es intentar objetivar, que no quiere decir que sea objetivo, sino intentar arrimar a una cosa parecida a lo que las cosas son. Y yo creo que en ese sentido son útiles porque aportan, yo no sé, inciden en todo lo que dice Andrés, y es verdad, no sé hasta qué punto condicionan. Es decir, influyen en el sentido de que te pueden arrimar para acá o para allá. No sé hasta qué punto pueden dar vuelta a una elección. Ahora, supongo más que allá de la voluntad de los votantes. Si es una elección pareja y aparece una encuesta que por distintas circunstancias hace que mucha gente entienda que hay un dato relevante, puede ser. Pero en un Uruguay que hoy ya no es más el de antes, yo creo que esta cuestión de estar aferrado a partidos políticos ha ido bajando. Ya hoy las personas... Hay encuestas que dicen que la mitad de la población, de los electores, cuando preguntas a qué partido pertenece, te dicen, no, yo no pertenezco a ninguno. Bueno. Lo cual no quiere decir que cambie locamente de partido. Hay un fenómeno también muy fuerte con la confianza, ¿no? Eligen personas. O quizás voten al mismo partido, pero no sienten que pertenecen. Pero, se está instalando un elemento relacionado, perdón, doctor, con la confianza. O sea, con el tema de en quién confío realmente. Sí. Trascendiendo el tema de visas, ¿no? Hay un tema no menor que es, o por lo menos así lo percibo yo no estudio esto ni me dedico a esto, pero me parece interesante que tenés un país bastante partido a la mitad, ¿no? Hay una mitad, en términos generales, ¿no? Una mitad que de repente es más volcada al actual oficialismo y otra mitad que es de oposición. Y dentro de esa oposición no tiene demasiado partidismo o filiación. Va a querer votar seguramente al candidato que más fuerza le haga al otro bloque. Y el candidato que más fuerza le haga al otro bloque, por lo general, es el que mejor va en las encuestas. Entonces yo mañana te hago este escenario. Cambio la encuesta. Te hago una encuesta de todas juntas, los convenzo y les digo, digan mañana que, no sé, el candidato X, por no decir nadie, que estaba fuera de la discusión porque venía muy lejos de las encuestas, ahora está primero en el bloque de oposición.
Y después en la siguiente encuesta la medimos de verdad, a ver qué da. Seguramente mejore sustantivamente, porque si yo saco la encuesta de la discusión... Claro, habría que hacer un experimento duro, ojo, durísimo, claro. La empresa encuestadora que se arriesga a hacer ese experimento también está arriesgando toda su futura credibilidad. Claro, la hipótesis de nada, ¿no? Es Desde el punto de vista científico. Lo que quiero decir es... Un absurdo, ¿no? Nadie, o sea, ninguna encuestadora podría correr ese riesgo. Por supuesto que no. Lo que digo es que el absurdo de decir, ¿qué pasaría si yo realmente puedo condicionarla con lo que digo? Sí, yo creo que hay un impacto de las encuestas muy grande, muy grande. Pero yo creo que las encuestas también están midiendo una cosa que realmente, que más o menos, ponele vos que realmente no, pero que está ahí. O sea, las encuestas no... Como si fuera el humor del electorado en determinado momento. Las encuestas no parten de un llano en el que no hay diferentes candidatos con diferentes opciones a llegar. Lo que hacen las encuestas es como intentar relevar de forma más o menos ajustada eso. Por eso también es un poco delirante, en el más o menos ajustada es un poco delirante exigirles unos niveles de precisión que solo te puede dar un... Claro, ahora hay también un margen de interpretación. Es decir, la encuesta, los datos que nosotros conocemos de las empresas encuestadoras, no es lo que surge de cargar datos en una computadora, y la cifra viene y nos la traen. Hay un margen de ponderación. Sí, pero la ponderación es inevitable si vos querés evitar los sesgos que te da tu propia muestra. Bueno, eso es importante. Pasa es que ya tuvimos un ejemplo en las elecciones pasadas. La ponderación que hacen las empresas o las personas que encuestas tienen que ver con sus propias valoraciones sobre lo que creen que hará el electorado en tal ciudad o en tal barrio o en tal departamento. Con un 95% de probabilidad o por ahí, que es lo que se admite. Claro, pero si algo que ocurran hechos que que nunca habían ocurrido antes, y bueno, pero tienden a ponderarlo de acuerdo al pasado. Entonces, no, claro, sí, bueno, no puedes ponderar. Exacto. ¿Cuál es el método para comparar? Muchos miden. O sea, los fenómenos disruptivos pero esas son cosas que tienden a minimizarlos. Por poner un ejemplo que nuevamente, y como siempre cada vez que hablo yo, nos lleva a España. A España, bien. Sí, en las elecciones del 2004 antes de las elecciones del 2004 se produjeron los atentados de Atocha, los atentados islamistas. La gestión, o sea, nadie, cuando las encuestas dieron los datos previos a esos atentados, nadie prevía que iba a haber unos atentados y una gestión de la crisis a nivel de comunicación desastrosa de parte del PP. Apareció un nuevo motivo para votar contra estos tipos que no tenían la menor responsabilidad en el atentado, pero que habían gestionado espantosamente mal la comunicación después. Ninguna encuesta puede prever lo que va a pasar. Lo que puede prever es, como decías vos, comparar con lo que pasó antes y intentar predecir unos comportamientos. Cada vez que vos arriesgues más en tu predicción, te alejás más del dato duro y tenés más chances de meterte en un pantano de posibilidades cada vez más remotas. Eso va en cada encuestadora. Yo creo que en la medida en la que una encuestadora valora muchísimo su seriedad, será más precavida a la hora de dar esos pasos en dirección al pantano. Sí. A veces se meten en el pantano de buena fe, ¿no? Es que no es por torpeza. La buena fe para mí tiene que estar. No, quiero decir, porque tienen herramientas de análisis que sirven bastante bien en un escenario tranquilo, predecible, pero estamos viendo ya desde hace algún tiempo cuestiones que ocurren en el sistema político uruguayo. Hay elementos cada vez más disruptivos, ¿no? Claro. Pero hay cosas que son claras, digo. Evidentemente, si es difícil medir una elección normal uruguaya de voto obligatorio, medir una interna no obligatorio bordea lo imposible. Y yo veo ejemplos de cuestiones porque ¿qué es lo que uno valora en una encuesta telefónica o de cualquier medio? Y básicamente el voto de la opinión de las personas, ¿no? Hay muchos candidatos que en elecciones muy chicas de volumen de votos tienen una estructura territorial que fácilmente supera su porcentaje de intención de voto nacional. Entonces, el ejemplo más claro es José Amorín Valle, claro. Pero se queja con razón, José. Pero no es culpa de las encuestas tampoco, porque es obvio que José va a votar más del 3% que le marca cifra. Es un dato de la realidad, porque tiene una estructura territorial muy importante y muy bien trabajada a lo largo de los años. Pasa que también es complicado para una encuesta lograr medir eso que es no habitual o difícil de contrastar. Bueno, está bien, pero ahí le puedes exigir. A ver, vos sabés que Amorín Valle compite mejor en Salto que en otros departamentos. Claro. ¿Cómo ponderás? Y no lo pueden hacer, porque con la muestra que tienen... no es culpa de ellos, ¿me explico? O sea, el sistema llega hasta donde llega. A lo que voy es que seguramente
ese número porcentual no se condiga con la realidad. Claro, sea mucho menos ajustado que otro. No se condiga, aparte con distancia. O sea, no estamos hablando de... Bueno, te lo dicen también los encuestadores, te dicen, ojo que siendo elección voluntaria, en los partidos con menos votación es mucho más difícil invocarlo, es mucho mayor. Sí, tenés una muestra mucho menor. Claro. Por lo tanto, las posibilidades de errarle... Igual se espera una participación buena, ¿no? 4 de cada 10 uruguayos... 40%. No, 4 de cada 10 uruguayos, aunque no es obligatorio en las internas, va supuestamente a hacer esfuerzo para ir a votar. Es poco, es realmente poco. ¿Y por qué es poco? Porque yo creo que en las no sé si es tan poco cuando no es obligatorio. Del mundo, con voto voluntario, ¿no? 50 y poco vota en las elecciones nacionales. 50 y poco es bastante más de 40, ¿no? No, pero es que son elecciones internas. Sí. O sea, claro, se supone que votan las personas que están más vinculadas a los partidos. Desde el punto de vista sociológico es mucha voluntad. Claro. De voto. O sea, perdón, el sistema procura que sea mayor la participación, claro, que no voten los militantes. Y lo excelso sería mucho más. Claro. Pero también hay un elemento que no es menor. Perdón, pero por ejemplo, volviendo a España. No, está bien. Porque Fernando vivió, conoce más que yo, pero yo sigo mucho la política española. Cuando deciden los militantes, cambia totalmente el sesgo que tiene la población votante del mismo partido. Eso es tradicional. Bueno, el Frente Amplio. Cuando decide el pero pasa el Congreso, con el PSOE, pasa con muchos partidos, o también con partidos de derecha. Los que están adentro del partido tienen menos flexibilidad, probablemente, que de los votantes que están alejados de la estructura, ¿no? Sí, yo con respecto a la participación, por ejemplo, en España, que son voluntarias, yo tuve la particularidad de que me tocó 3 veces estar en la mesa en unas elecciones, porque en España no es los funcionarios públicos, es cualquier ciudadano, ¿no? Entonces me tocó estar en unas regionales, de vocal en 2. Que habías cometido un delito y es un castigo que te mandaron. No, inclusive te dan unos mangos al final del día. Estás 16 horas ahí adentro o un poco más, porque aparte, si sos presidente de mesa, tenés que llevar el acta. Justamente para que no cargues la urna, se hace un acta con todos los delegados de partidos, no sé qué, no sé cuánto, y gente de la Corte Electoral. Pero a lo que iba, a mí me tocó estar en unas europeas en la que la participación fue del 38%. O sea, no fue nadie a esa mesa durante el día. Pasaban horas y horas y no entraba nadie a ese circuito. Bajísimo. Y eran unas elecciones súper importantes, que la gente justamente no las percibe como importantes porque hay como un cierto grado de lejanía respecto a lo que se decide en Europa. Entonces, normalmente en las elecciones no obligatorias importantes participa arriba del 50-60 en España. En algunos casos hasta el 70%. Pero no son internas. Son elecciones en las que vos estás efectivamente votando a los partidos para que ocupen cargos. Claro. No qué va a ocurrir con los partidos previo a ocupar cargos. Yo no sé si es mucho o poco. Me parece que igual así los que te cantan el número del 40% ese sale de que el aura de la obligatoriedad, aunque esta no es obligatoria, sigue estando. Poco, claro. Después en los hechos me parece que... la tradición de obligatoriedad. Claro, sí, es como una cosa que está ahí. La interna tiene poco tiempo. Claro. Cuando uno dice pesan o no pesan las encuestas, primero estás pensando en un elector para el cual una encuesta puede pesar. Claro. Yo no sé, ¿ustedes alguna vez cambiaron de voto por una encuesta? No. No sé si soy el público objetivo. No importa, pero ninguno probablemente nosotros lo ha hecho. Adriana no contestó, pero vamos. Presumimos que no. Claro. ¿No sé qué otro dato no menor? Me refiero, afecta más a un público con menos información, El tema de la desinformación es clave, pero por otro lado también hay una puntualización que yo no quiero dejar pasar. El tema de la confianza, no quiero caer en un espacio común, pero ¿qué pasa con la confianza frente a la política? O sea, ¿qué nos pasa a los uruguayos? Estamos en un momento terrible, ¿no? Bueno, terrible. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa frente a la confianza que tenemos o no ante las figuras y las investiduras políticas que se votan o, diríamos, se castigan con un no voto? Y si también interpretamos que esas figuras son representativas de lo que nosotros después esperamos ver como diríamos, aplicado luego que se votó, ¿no? ¿Verdad? El uruguayo tiene una tendencia clara diríamos, a darle mucho énfasis a las políticas públicas, al desarrollo en general, al tema de la seguridad. Todos estos temas son como muy, diríamos, neurálgicos para el uruguayo en ese sentido. O sea, valora muchísimo cuáles son las propuestas en este nivel. Pero el tema de la confianza no es un tema menor. ¿Sabes que muchos candidatos, un tema a analizar. Sí. Muchos candidatos, yo he visto que miran mucho el dato de la simpatía, más que de la intención de voto. Porque tenés encuestas que te miden. La simpatía. La simpatía. Sí. Sin perjuicio de si lo va a votar o no, ¿cómo le cae? Entonces, de eso
quizá obtienen más información sustantiva que de cuánta gente ya sabe que va a votar a tal. Entonces, de repente el dato de simpatía entre, yo qué sé, Luis Lacalle Pou y Juan Sartori hoy es un dato relevante, más allá de intenciones de voto. Sí. ¿Cómo les cae? Entonces, en el conglomerado social, sin discernir partidos ni nada, ¿cómo les cae? Entonces, en base a eso, creo que podés leer hacia un octubre y hacia un noviembre. Hace un tiempo estuvo acá de visita Jaime Durán Barba, que es el gurú asesor de Macri, que es un poco el que adjudican como responsable de haber tomado una figura de fuera del espectro político y en 10 años sea presidente. Y le preguntaron en una conferencia en el Radisson, hace un tiempo, hace un año o dos, por el fenómeno Trump. Le preguntan cómo alguien como Trump puede haber salido presidente. Y él fue muy llano en la explicación, o por lo menos un argumento que él entendía central, y dice que el público, y capaz que esto explica un poco el fenómeno de outsiders, dice, el público quiere políticos genuinos, sean lo que sean, pero genuinos. Claro. Entonces, él dice, Trump podrá ser tipo, no sé, misógino, difícil, duro, pero todos sabemos que lo que vemos es lo que es. Auténtico en su mensaje. Sin embargo, Hillary Clinton es todo lo opuesto quizá, porque tiene un matrimonio de cuestionada verosimilitud, tiene una vida muy acartonada, normal, que no sabemos cuánto es de acting, cuánto es de verdad. Y tiene algo peor, tiene toda una vida política previa que eso para el estadounidense medio es que casi eliminatorio. Esto explica estos fenómenos. Si pasaste muchos años en Washington, la gente no te mira. No te quiere mucho. Pero además tener presente que votó menos, creo que menos de la mitad de la población, y además Donald Trump tuvo menos votos que su contrincante. Exactamente. Por el sistema federal fue que llegó. Lo que digo es que el outsider a veces, en la medida que es genuino, termina pesando más que sus cualidades o otras cosas. O que es percibido como genuino, no necesariamente... O sea, no lo sabemos. Igual en política no está bueno juzgar intenciones. Eso es una cosa que para mí es un error. Vos lo que tenés que juzgar es lo que el tipo... suponerle malas intenciones al adversario político es una receta pésima. Pero en un clima político donde los partidos están en el fondo de la tabla, es la institución más desprestigiada. Lograron superar a los sindicatos después de varias décadas, lo cual es una pésima señal. Parece razonable que la gente diga, en esta persona confío, en este otro no. Más allá de que cuántos títulos universitarios, cuántos libros leyó. Yo creo que el factor destituyente, lamentablemente, suele ser el tiempo que lleva en política. Claro. O sea, al revés, ¿no? En lugar de que digas, no, bueno, este tipo me da confianza porque de última lleva 40 años en política y nunca financió un golpe de Estado o algo así. Claro, bueno, ha hecho lo que se le espera que haga un político. Ni el bienestar. Bueno. ¿No? Claro, pero el outsider tiene esa cosa como de pureza, ¿no? O sea, recién llegado a la política, puede prometer sin un pasado atrás. De autenticidad. El elemento del auténtico. El viejo mérito de no robar, ¿no? Porque es meritorio. Es meritorio. Este es el que no roba. A esta altura. Claro, por lo menos no me va a robar. Es horrible. Hace la hago con un vaso, pero no me roba. Se supone que ninguno tiene que robar, ¿no? Digo, pero no puede decir a este no porque me robó. Terrible. Lo que no puede decir a este sí porque no me va a robar. Exactamente. Yo estuve en Buenos Aires el miércoles por una cosa y, de hecho, esa frase, cuando hablan ellos de sus candidatos... La Argentina es terrible. Pero no puedes... Y uno ve que acá a veces cómo las cosas se contrastan cuando ve otras cosas, ¿no? Decía, bueno, mucha de la charla tenía que ver con, bueno, pero este no nos va a robar, o este sí, o este... Pero mirá, yo hacía poco... Yo tengo familiares en Argentina que hace muchos años que viven en Buenos Aires. Y me llama un primo, yo creo que votó a Macri, nunca lo hablé del tema, pero tiene todo el perfil. Y estaba muy, muy amargado. Y dice, mira, esto está horrible. Hay gente viviendo en la calle en Buenos Aires, la miseria... Y entonces le digo, bueno, Marcelo, esto, aquello. Y me dice, ¿sabes lo que pasa, Gerardo? Macri nos mintió. No me dijo... se equivocó en su línea política, se equivocó en la conducción económica, o no bajó el déficit, o no aumentó las tarifas. No. Nos mintió. Es un tema moral. El engaño. La corrupción intelectual, ¿sabes? Sí, para mí hay todo un tema y es... recién cuando Adriana decía que el perfil del uruguayo es básicamente... votante es básicamente racional. Yo tengo la impresión de que no solo Uruguay, sino las democracias en general, estamos yendo hacia un voto que es básicamente emocional o sentimental, si querés. De base racional, tiene un elemento emocionalista. Pero el tema es que, por ejemplo, sentirte decepcionado porque te mintió, se parece un poco a sentirte decepcionado porque los diplomáticos no siempre dicen la verdad. Vos lo que le podés pedir al tipo es que cumpla lo que dijo que iba a cumplir,
o no. Puede cumplir y llevar el país al desastre. Sí, exactamente. Sí, claro. Sin duda. Pues sí. Me gustan estas ideas. Pero vos Cumple votaste y fue un fracaso. Pero vos votaste esas ideas. Claro. Claro. Por eso decía que lo de las intenciones es una herramienta, ponerse a medir intenciones del adversario político es una herramienta muy poco útil. Se vuelve rápidamente futbolístico. Sí, no hay con qué darle. sí, Esto es Uruguay es camiseta, inevitable. estamos de este lado y estamos Bueno, aparte. pero ojo, porque te repito, solo la mitad de la población dice yo estoy con el partido tal, soy de tal Pero partido. algo votan, llegado el caso. Y aparte, es tan futbolístico que no juzgan proyectos, juzgan resultados, ¿no? Entonces yo voto las ideas, voto proyectos. Yo y al jugar final, resultado no me parece que me esté parece mal. bien, me parece no digo mal. más, pero digo, es netamente futbolístico. Claro. Hay técnicos que juegan muy bien y Son pierden los resultadistas, partidos. ¿no? En realidad pero es que no me votarían- parece mal. Bueno, porque sos presidente de fútbol y tenés Fui, experiencia sí. en esto. Digo, el mejor técnico del mundo, si pasaron 6 meses y no ganó un partido... No es el mejor técnico, porque lo trajiste para que ganara. Arma bárbaro. En realidad, Bueno, supuestamente no para que juegue bien, votarían, para que gane. votarían al que interpreta mejor preparado. Eso Eso se valora, En ese claro. sentido, ¿Y cómo explica se eso centra Mujica y el otras concepto cosas? Porque racionalista. evidentemente Mujica tendrá muchas virtudes, Sí, pero pero- Esto mejor es lo que preparado plantea no es mi una de colega esas. Ojo que Fernando era- Alonso Mujica ganó con sobre Astori al psicología del lado. voto. Era Abbott y Costello, no sé qué decirte. Batman y Robin. Está, Usted claro. elija cuál es cuál. Exacto. En fin. Bueno, gracias por acompañarnos. Por favor, a ¿Quería decir ustedes. algo? Tengo que cerrarlo. No. Está. Adelante. Gracias, Gracias. por Un acompañarnos. placer, como siempre. Llegó a Uruguay Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos, tanto para interiores como para exteriores. Ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2411-7171 o www.pircastone.com y adiós humedad.